Muy buen día. Mi nombre es Ortiz Comalondra del Carmen y voy a hablar un poco sobre los contratos. Bueno, para entender qué es un contrato, primero necesitamos saber su definición. Y bueno, son una especie de convenio en el cual es un acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Son actos jurídicos que se manifiestan a la voluntad, siendo unilaterales, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos que se comprometen a respetar los términos acordados por escrito y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos de acuerdo. Sus elementos esenciales son 4. La voluntad. La voluntad la tenemos como el consentimiento de ambas partes. El objeto es aquel hecho o que se debe dar de acuerdo a la ley, con el fin de que las partes puedan llevar a cabo el contrato para el propósito del mismo. Tenemos la licitud, que se halla subordinada a su conformidad con el ordenamiento jurídico de acuerdo a la ley. Y la solemnidad es un requisito que, bueno, todos los hechos y los actos jurídicos se necesitan, que forma parte esencial, como aquí tenemos los elementos esenciales, debido a que sin bueno, el contrato no sería válido. Seguidamente tenemos los elementos de validez. Aquí tenemos la capacidad de ejercicio. En el ámbito jurídico se podría definir como la facultad de la persona física o moral para crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones en los contratos. La voluntad no viciada, aquí, bueno, el contrato debe ser sin violencia, bueno, sin errores, sin actos forzosos, de dolo. La licitud del objeto se hace consistir en que la cosa o el hecho de materia de contrato no sea contrario a las leyes de orden público. Y en la forma tiene la función de proteger a las partes que intervienen en el contrato. Esto para brindar una mayor seguridad de los celebrados sin ninguna formalidad. Ahora tenemos la clasificación. Esta clasificación es algo extensa, pero tenemos como los contratos unilaterales y bilaterales. Aquí el primero es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones por una parte. En cambio, el contrato bilateral es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para las dos partes. Ahora los onerosos y gratuitos. Los onerosos es un tipo de contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Y los gratuitos, una de las partes realiza la prestación de manera libre, sin recibir nada a cambio. En los aleatorios y conmutativos, el primero son cuyo resultado económico es específicamente el que los contratantes desean experimentar. Y los contratos aleatorios son
el resultado económico está implicado al azar. En los contratos consensuales, reales, formales y solemnes, el primero de ellos corresponde a que comiencen a tener efecto cuando existe el consentimiento de las partes. Los reales son el tipo de contrato que comienza a tener efecto a partir de la entrega del objeto. Los formales se encuentran por escrito y nace de la obligación legal. Y los solemnes están sujetas a los cumplimientos de ciertas normalidades para que empiecen a surgir los efectos. Los contratos principales y accesorios, bueno, el principal lo dice todo. Solo necesita de ese mismo sin necesidad de otro. Y el accesorio necesita de un contrato principal. Y los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Bueno, aquí los instantáneos, la obligación se debe cumplir en el momento preciso en el que la prestación se ejecuta. Y el de tracto sucesivo son los que se establecen una serie de entregas o prestaciones de servicio. Ahora tenemos las cláusulas. Aquí el artículo 1839 de nuestro Código Civil Federal nos dice que los contratantes pueden tener por las cláusulas que crean convenientes, por lo que se refiere a sus requisitos esenciales de contrato, o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrá por puestas, aunque no expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. Entonces, el Código Civil Federal nos da que las cláusulas son como un tipo de reglamento general, donde se escriben y se establecen las condiciones acerca del acuerdo determinado. Entonces, solamente como que se trata y se establece la relación de todos los puntos que marca el contrato. Siguiente punto es la interpretación. Ahora tenemos el artículo 1851 del mismo Código Civil Federal, que nos dice que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Aquí podemos entender que, bueno, son declaraciones de voluntad de las partes contratantes. Y también tenemos que el artículo 1852 nos dice que no deberán entenderse comprendidos en él las cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieran contratar. Bueno, la interpretación, bueno, aquí mismo nos dice que no deberían, más bien, los términos de los contratos deben ser claros y precisos. Y para concluir con este tema, podemos abarcar, encontramos que los contratos son un acuerdo legal en que los sujetos están dispuestos a dar o recibir derechos y obligaciones de acuerdo a cómo está marcado en la ley. Para su elaboración nos dimos cuenta que se necesita de diferentes acuerdos y cláusulas de acuerdo en la materia que se solicite. Y su importancia recae completamente en el consentimiento de los sujetos, mientras que en el objeto, en los acuerdos que se suscriban. Y destacamos que también la licitud debe estar conforme a la ley y la solemnidad, como ya mencionamos, es un requisito súper importante para que se determine que el contrato sea válido. Se necesitan los sujetos, es obvio, ¿no?
ya que estos son capaces de dar o hacer los derechos y obligaciones que se requieran. Y bueno, una clasificación extensa en, en el que nos dimos cuenta en que cada uno de ellos cuenta con diferentes funciones. Y pues en la interpretación, pues ya nos dimos cuenta que deben ser claros y precisos y no dejar dudas sobre sus intenciones. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver.